Hermanos, tengan ustedes una vez más un buen día. Para mí es un privilegio poder compartir una vez más la palabra de Dios a la iglesia Hogar de Gracia. Entonces solamente te pido por favor las oraciones por nuestro pastor, el hermano Mauro, para que tú estés orando por él, por su familia, por favor, como siempre lo has estado haciendo. Entonces, ahora sí, por favor, permítame compartirte. Vamos al libro de Mateo, Mateo 9, Mateo capítulo 9, por favor. Vamos a estudiar porciones de la Biblia. La última vez les pude compartir acerca de mensajeros comprometidos, mensajeros que están comprometidos justamente para expandir el Evangelio, para pagar un precio. Ahora lo que te quiero compartir es mensajeros visionarios. No en un sentido tanto futurista, sino más bien en el corto o mediano plazo. ¿Qué es lo que tú como creyente, hermano, hermana, debes de estar viendo en otras personas? ¿Qué visión debemos de estar observando en otras personas? Entonces los mensajeros visionarios ven lo que Jesús vio en otras personas. Y déjame compartirte por favor acerca de esto, acerca de lo que la Biblia nos dice en Mateo 9. Muchas personas ven a la gente como una oportunidad para aprovecharse. Ven a la gente como, por ejemplo, algunos candidatos ven en cada persona un voto más. Quizás en un espectáculo, en un jugador de fútbol ven a un aficionado como un aplauso más, un halago más o un silbido más. Pero un creyente comprometido, un creyente visionario, un mensajero visionario, o sea, ¿cuál debe ser la forma en que ve a otras personas? Y yo te quiero mostrar eso por medio de este pasaje. Vamos a Mateo 9, en el versículo 1. Dice lo siguiente: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, ¿ya?, tendido sobre una cama, y al ver Jesús. Y eso es lo que quiero que me ayudes, por favor, a estudiar, que coloques ver entre paréntesis, por favor. Entonces dice en el versículo 2, y al ver Jesús, la fe. Ahora que subrayes, por favor, fe. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, ten aliento, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vayamos al versículo 9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Entonces, una vez más, pasando Jesús de allí, vio, entre paréntesis, vio a un hombre. Ahora subraya, por favor, hombre, llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahora, por favor, te pido que vayamos mira por favor al versículo 22. 9:22 dice: pero Jesús, una vez más, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo. Entonces dice mirándola, ¿no? Colócalo entre paréntesis y dijo: ten ánimo, hija, tu fe. Subraya fe, por favor. Entonces dice mirándola, tu fe. Ahora mira el versículo 36, 9:36. Y al ver las multitudes, una vez más, ver, paréntesis, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Subraya, por favor, desamparadas. Entonces Jesús dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué vio Jesús en las personas? ¿Qué es lo que él miraba en ellas? Y vamos a estudiar este pasaje para imitar lo que Jesús hacía y para seguir su ejemplo.
tú como mensajero visionario, ¿cuál es la forma en que debes de mirar a las personas? De la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo, al primer versículo, por favor. Jesús dice que estaba en la barca y sucedió, el versículo 2, que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y te hice colocar en un paréntesis, ver, ¿no? Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo. ¿Qué vio Jesús en las personas? En el versículo 22 también dice, Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Eso es lo que miraba Jesús en otras personas. Número 1, Jesús vio fe en las personas. ¿Qué es lo que vio? Fe en las personas. Ya, déjame explicarte esto por favor un poquito. Muchas personas quizás están buscando a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Las personas tienen, y te has dado cuenta, más en este tiempo en la cual hay problemas, en que muchas personas ya hasta respiran el COVID, personas ya se sienten amenazadas porque algún familiar está herido, porque algún amigo cercano se ha ido o también está enfermo. ¿Qué han dicho a las personas? Las personas están muy susceptibles, más susceptibles a buscar a Dios. Y eso yo te aliento que lo hagas de todo corazón, amigo o amiga, si tú nos estás viendo, a que tú busques a Dios de todo corazón. Él puede salvarte de la condenación del pecado. Él puede darte una nueva vida. Solamente eso, ¿dónde vas a encontrar? ¿Acá en la iglesia? No, solamente en Jesucristo. Jesucristo. Nuestra misión solamente es poder compartirte un poco más de la palabra de Dios, de lo que Jesús nos enseñó. Entonces dice que Jesús estaba con una gran multitud y según Marcos 2, se acercan 4 personas, porque estaban escuchando, llevan un paralítico 4 personas, porque confiaron que Jesús lo podía sanar. Y Jesús vio la fe de ellos. Quizás tú tienes tu amigo, amiga, algún pariente, quizás no te lo va a decir abiertamente que necesita más de Dios, que necesita conocer a Dios, quiere buscar a Dios. Tienen esa intención, esa confianza en querer buscar a Dios, pero no saben cómo. Y hermano y hermana, eso yo te comprometo, a que tú mires la fe de las personas. A veces quieren buscar a Dios, pero su fe no está apuntado al objetivo correcto. Está apuntado a otras cosas. Pero tú estás allí para poderle enseñar, para poderle explicar el plan de salvación, para poderle explicar que Cristo vino para salvarlo de la condenación de pecado, para salvarlo justamente del estado en el cual se encuentra. Efesios dice que y Él los dio vida, Efesios 2:1, y Él los dio vida cuando estabais muertos. Ellos siguen con vida, pero si no han confiado en Jesucristo, Dios básicamente los ve a especie de zombies, muertos vivientes. ¿Por qué? Porque no han confiado en Él. Según de la perspectiva de Dios, ellos están muertos. Pero tú estás allí para poder explicarles. Antes de quizás criticarlos, antes de que quizás, ay, mira cómo adora a esa persona, mira qué es lo que está haciendo, mira qué es lo que dice, mira cómo se viste, etcétera, etcétera. En vez de estar criticando, nosotros estamos ahí para orientar su confianza, pero no ya en cosas que le pueden decepcionar, sino en Jesús, sino en Dios, alguien que no les puede defraudar, alguien que va a serles fiel. Tú estás allí. ¿Por qué? Porque Jesús vio la fe en las personas. Y hay gente que en verdad están buscando a Dios, pero necesitan a alguien que les explique. Y tú, hermano, tu hermana, estás allí. Estás allí para poder explicarles. Hay incomodidades que son interesantes, o sea, incomodidades entre comillas. Cuando el pastor Mauro a veces está explicando, le escriben en los comentarios, hermano, hable un poquito más fuerte porque estoy poniendo un parlante y necesito que mis vecinos escuchen, necesito que mis invitados escuchen. ¿Por qué? Porque hay personas que ven que
otras personas justamente quieren escuchar, quieren conocer a Jesucristo de todo corazón. Pero una vez más, para eso estás tú, para poder explicarles. ¿Recuerdas Hechos 8? Felipe y el eunuco. El eunuco estaba leyendo una porción de la Biblia. Él quería de todo corazón buscar a Dios, pero no sabía cómo. Dios manda a Felipe y él le puede explicar. Le explica un texto de Isaías de lo que estaba leyendo el eunuco. Lo mismo es para con este hermano. Necesita explicarle. La fe de otras personas, su confianza, están puesta en otras cosas. Están puestas en el dinero. Pero viene una crisis y ellos declinan. Su dinero disminuye, sus ahorros disminuyen y les falla. Su confianza quizás está puesta en otra persona. Esa persona les decepciona. Entonces al decepcionarla, van, se agobian, se desesperan, algunos se matan, otros se caen en depresión, etc. Porque su confianza está puesta en otras cosas. Dios, Jesús, vio la confianza en ellos. Vio la confianza. Usted puede ver la confianza en ellos, solamente que su confianza está en otras cosas que sí les van a decepcionar. Enséñeles, muéstreles la Biblia, hábleles por medio de su testimonio, por medio de expresión oral. Hábleles, compártales el Evangelio. Esos son los mensajeros visionarios que pueden ver la fe de las personas. Es verdad, hay muchas personas que te van a quizás largar, te van a eso no, tú una vez más, pero dime tú, y no me vas a dejar mentir, que hay muchas más personas que están dispuestas a oír, empezando por tus familiares, empezando por amigos cercanos que tú tienes, invitándoles por medio de una llamada, invitándoles quizás. Ahora es más difícil, claro, ahora es más difícil porque estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena, estamos en esta pandemia, pero lo que es más difícil, pero lo que yo te animo es que de alguna u otra manera tú les puedas compartir. Tú les puedas compartir acerca de la Biblia, les puedas hablar por medio de una llamada. Hagas no sé, que ellos puedan escuchar más del Evangelio de Dios. En el capítulo 9 de Mateo, dice que Jesús llevaron al paralítico y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Sana al paralítico. Jesús perdona sus pecados porque él tenía autoridad para hacerlo. Lo mismo puede hacer con aquellas personas que quieren buscar de todo corazón a Dios, perdonar sus pecados, pero alguien hace falta, tú, para que les puedas explicar. Acerca del Evangelio. En Marcos 2 es un pasaje paralelo. Dice que antes que los 4 varones y el paralítico vinieran, o sea, llegaran, como había gran multitud y no podían acceder a nuestro Señor Jesucristo, subieron, identificaron el techo en el cual se encontraban, subieron, cavaron, hicieron un hoyo y bajaron al paralítico y Jesús pudo sanarlos. Pero antes de eso, ¿qué estaba haciendo Jesús? Por ejemplo, en Marcos 2.2 dice específicamente, lo leo: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Y les predicaba la palabra. El objetivo de Jesús no era necesariamente sanar enfermos, sino curar sus heridas espirituales, predicarles el Evangelio. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros, predicarles el Evangelio. ¿Qué es lo que vio Jesús en las personas? Vio fe en las personas. ¿Ya? Vio fe en las personas. Algunos, mira qué es lo que miraban. Otras personas que aparte de Jesús. Mira por favor el 7. Mateo 9:7 dice: entonces él se levantó y se fue a su casa, el paralítico, porque fue sanado. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Muchas de las personas, es verdad, al verlo se
se sorprendieron. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que muchas de esas personas verdaderamente ni siquiera seguían de todo corazón a Jesús. Ah, Él hace milagros, el que hace milagros, a ver, me voy a quedar con Él porque habla bonito. Me voy a quedar con Él porque, a ver, se va a hacer un milagrito. Unas personas, estas personas miraban justamente a la multitud como un espectáculo. Y es verdad, muchas personas ven así a la gente, como un espectáculo. Así como te da cólera cuando hay un accidente y en vez de personas que se acerquen y ayuden, sacan su celular y graban. Ay, mire, mire, y transmiten en vivo. Al igual, de la misma manera, había personas que miraban a la gente como un espectáculo. ¿Cómo los estás mirando tú? Jesús dice, los miraba miraba fe en ellos, vio la fe en las personas. Solamente había alguien que les predicase y les explicara, para que pongan su fe en la persona correcta, en Jesucristo. Ahora vamos a ver otro versículo, por favor. Ahora entonces vamos al versículo 9, Mateo 9:9, por favor. Dice, pasando Jesús de allí, vio, lo que colocaste en paréntesis, a un hombre, subrayaste hombre. ¿Quién era ese hombre? Llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Entonces dice que vio a un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Mateo. En pasajes paralelos también dice que era Leví. Es el mismo nombre. Pero ¿cuál era el trabajo de este hombre? Dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, es más o menos como una cabina de peaje que había en una carretera, en un camino principal de la comunidad. Entonces, los judíos habían caído bajo dominio de los romanos. Y a veces los romanos justamente contrataban a algunos judíos para que pudieran cobrar impuestos. Y esos judíos que trabajaban para los romanos eran mal vistos. Los judíos les llamaban, este es un vendepatria, este es un traicionero, ¿cómo trabaja para el enemigo, para los romanos? Y de esa manera era visto Mateo. No era muy querido por sus paisanos, por los judíos. Es más, se dice que a veces los publicanos, los que cobraban, cobraron un poquito más de lo debido, y esa diferencia ellos se lo agarraban. Es por eso que aparte de su paga tenían un diferencial más de ganancia. Por eso que se hacían ricos. Entonces ellos eran vistos de muy mala forma. Mateo era visto de manera negativa por parte de su pueblo, un traicionero. Jesús pasa por allí, lo ve a un hombre, dice, ¿y qué es lo que le dice en el versículo 9? Y le dijo, sígueme. ¿Qué es lo que le dice? Sígueme. ¿Qué es lo que vio Jesús en él? En un vendepatria, en un traicionero, en un ladrón. ¿Qué es lo que vio Jesús allí? Vio lo que tú y yo también debemos de mirar en las personas. 2. Jesús vio un potencial en las personas. Hermano, yo sé que alguien a ti te ha testificado. Alguien ha invertido tiempo en ti. Alguien te ha compartido acerca del Evangelio, que la sangre de Jesucristo es lo único que te puede perdonar. Alguien te ha compartido eso. ¿Por qué? Porque ha visto algo en ti. Vio que tú podías hacer grandes cosas para Dios. Dios vio en un perseguidor como Pablo, que perseguía a la iglesia, que consintió en la muerte de Esteban, un mártir de la iglesia. Dios vio en él un instrumento útil. Mandó a Ananías en Hechos 9, porque sabía que Pablo era un instrumento útil. Mientras otros lo miraban como un perseguidor, asesino, Dios miró un gran instrumento en sus manos, a Pablo. Entonces, lo que yo te trato de instar, hermano, es que tú hagas lo mismo, a que tú puedas mirar, observar eso en otras personas. ¿Tú crees que los hermanos cayeron así por gracia de Dios? O sea, que cayeron simplemente así como nieve acá en la tierra. ¿Tú crees que el pastor Mauro apareció así de repente? Que quizás distintos pastores que tú conoces aparecieron. No, alguien les tuvo que testificar, alguien les tuvo que enseñar, alguien vio un potencial en ellos para servir a Dios. Hermana, usted también puede mirar eso en otras personas, en una amiga,
en un amigo, en una desconocida. Puede mirar ese potencial en otras personas, porque pueden ser un gran instrumento para Dios. ¿Qué vio Jesús en las personas? Vio ese potencial. ¿Qué vio en Mateo? Vio ese potencial. A Pedro, a un pescador, a un indocto, a un no educado. Y Jesús lo transformó en pescador de hombres. ¿Por qué? Porque vio algo en él. Vio algo en él. Vio que algo podía funcionar en él. Un jovencito dice que en su ciudad natal estaba nevando. Sus padres eran cristianos, pero él nunca había tomado verdaderamente la decisión de aceptar a Jesucristo como su único salvador personal. Este hombre fue a una iglesia, entró allí, y al entrar parece que el pastor de la iglesia tampoco había llegado porque justamente estaba nevando demasiado. Y lo que pasó es que salió un hombre, no era el pastor, y comenzó a predicar, comenzó a testificar, y justamente utilizó un pasaje de Isaías. Y él, mientras él escuchaba, a pesar que el pastor no estaba allí, él pudo escuchar ese mensaje de Isaías. Y al escuchar ese mensaje de Isaías, que decía: ved, mirad, 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 miradlo a él. Isaías 45, mirar a Dios. Él tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su único salvador personal. ¿Por qué? Porque alguien, a un hermano de la iglesia, tuvo la determinación de predicar esa noche, de poder tomar la iniciativa y hablarles de Cristo, a pesar que él mismo confiesa, la persona que aceptó a Jesucristo, que no lo hizo muy bien, no lo hizo con una oratoria espectacular. Entonces, pero esa persona aceptó a Jesucristo porque alguien tomó esa decisión, vio un potencial en él. Este jovencito fue Charles Spurgeon, quien es considerado como el príncipe de los predicadores. Hermano, hermana, usted también, alguien vio también eso en usted. Alguien vio que usted podía dar su casa para poder testificar a otras personas. Alguien vio que usted podía dar su tiempo, hermano, para poder enseñarles acerca de la palabra de Dios. Alguien invirtió su tiempo en mí. Alguien invirtió su tiempo en el pastor Mauro. Alguien invirtió su tiempo en la hermana Marta Hoyos. ¿Por qué? Porque esa persona vio ese potencial, al igual como lo observó Jesús. Otras personas, aparte de Jesús, ¿qué miraban en la gente? Mira, por favor, el 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro? ¿Ya? Los fariseos que dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces había otras personas, algunos vieron en la gente, en las personas, una oportunidad para criticar. Y usted no debe de caer en eso. Al igual como los fariseos. ¿Cómo se come Jesús con estos publicanos, con estos fariseos? ¿Qué hace Jesús? Estás cometiendo un error. Muchas personas ven en la gente un punto, una oportunidad para criticar. Al igual, y espero que tú no caigas en eso, hermano. Ay, mira, este hermano vuelve después de tiempo. Ay, mira, pecado. Y hacemos a esa persona un punto más para criticar. Ay, si eso le ha pasado, pues ¿qué habrá hecho? Porque queremos tener ese espíritu de crítica. Y eso no es lo que debemos de ver en las personas. Ay, mira, mi vecino, mira también lo que hace. Más que criticar, debemos de tomar y ver una oportunidad para ver ese potencial, lo que Dios puede hacer con ellos. Un instrumento útil. Un instrumento útil. Eso es lo que vio Jesús en otras personas. Ok, ahora sí, mira por favor, vamos al versículo 22, 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Porque había una mujer justamente enferma de flujo de sangre, que hacía 12 años no se podía curar. Y al tocar el manto de Jesús fue salva.
En el versículo 23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. En la costumbre judía, cuando alguien fallecía, se contrataba justamente a lo que se llama plañideras. Plañideras eran aquellas personas que se les pagaba justamente para que pudieran cantar cosas tristes, para contagiar a las otras personas también a sentir esa angustia, ese sufrimiento por el ser que se había perdido. Entonces ellos recibían un pago. Y Jesús, cuando entra y dice: no, la niña está durmiendo, ellos dicen que se burlan, ya se burlan de él, porque Jesús le dice: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Justamente se burlaban porque, número uno, hasta les estaba quitando su chamba. O sea, les decía: apartaos, salgan, o sea, que ahora nos van a pagar menos. Ahora, porque justamente hay gente que ven a las personas, o sea, que ven a las personas como una oportunidad para sacar provecho. Y ya está por demás que le digan, como ven algunos candidatos, como ven otras personas quizás para aprovecharse de otros individuos. Pero los cristianos no podemos hacer eso. Debemos ver como Jesús vio a las personas y justamente aprovechar para que ellos puedan conocer del Evangelio. Mira el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, una vez más, que dice, el Evangelio, predicando el Evangelio. ¿Pero qué hacía? Recorría Jesús todas las ciudades. Es verdad, predicar el Evangelio te va a sacar de tu zona de confort. Dice, recorría Jesús, no estaba en un 4x4, no estaba que con su chofer que lo llevaban de un lugar a otro. Había cansancio, había sol. Dice que recorría Jesús todas las ciudades. El 36, y dice que al ver, una vez más, Jesús, ¿qué hacía? Al ver las multitudes, tuvo ¿qué cosa? Compasión de ellas. También en la cultura judía, tener compasión es mover las entrañas. Cuando alguien decía, a ver, aquí en el Perú estamos acostumbrados a decir: te amo con todo mi corazón, te amo con todo, mira, acá está mi bobo, es para ti. Allá en la cultura judía, amar pero con las entrañas, ¿no? Te amo con mis riñones, te amo con mis intestinos. Más o menos así era la idea en los judíos, o sea, te amo con todo mi ser interno. Dice que Jesús fue movido, sus entrañas fueron movidas. Eso prácticamente se refiere a la palabra compasión. Entonces dice que tuvo compasión de ellas. Dice el 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas y dispersas. Así vio a la multitud Jesús, así vio a las personas. ¿Por qué? Porque no lo conocían a Él, no estaban buscando a Dios, no lo conocían personalmente a Jesús, no lo habían aceptado como el Señor de su vida. Y eso es lo que vio Jesús en otras personas. 3, vio necesidad espiritual en las personas, vio necesidad en las personas. Si bien es cierto, hay muchas personas que tienen necesidad material, y usted, hermano, usted, hermana, quizá les ha ayudado con ya desde 1 kilo de arroz, con algunas pocas monedas quizás, pero han tenido la intención de ayudarlos porque ha visto la necesidad, y más aún en esta pandemia ha visto esa necesidad en las personas. Pero más que en necesidad material, que es bueno también ayudarlo, Jesús también vio esa necesidad espiritual. Gente que no conocía, dice, estaban como ovejas desamparadas y dispersas, aptas para que alguien les ataque, aptas para que venga Satanás y tome posesión de ellas, tenga dominio sobre ellos. Y eso es lo mismo que debemos de ver nosotros, como mensajeros visionarios.
Dice, estaban como ovejas que no tienen pastor. Y una necesidad en las personas. La necesidad espiritual no solo está en África, no solo está en Burkina Faso, no solo está en Sudáfrica, no solo está en Australia, está en tu vecindad, quizá también está en tu familia, que familiares que no conocen a Jesucristo, también está allí. ¿Ves la necesidad en ellos, la necesidad espiritual? Sabes que si ellos no confían en Jesucristo, ellos van a ser juzgados, que después de que ellos no estén aquí, que ellos fallezcan, ¿dónde van a ir? Si no conocen a Jesucristo, su destino ya está dicho. No hay purgatorio. No es que van a pagar sus pecados por medio del sufrimiento. Si no han aceptado, si no han tomado una decisión ahora con respecto a Jesucristo, de considerarlo el Señor de su vida, no con una religión, no con una persona, sino solamente con Jesucristo, de nada les sirve. Solamente Jesucristo tiene la salvación, el perdón de pecados. Jesús vio la necesidad en ellos. ¿Usted está viendo esa necesidad? ¿O lo ve, ya pasó un día más? Cuando ve usted una persona, debe tener esa necesidad de poder siquiera hablarles, que esa persona vea en su comportamiento que algo sucedido en usted, que usted conoce a Jesucristo. ¿Está viendo esa necesidad espiritual? Dice en el versículo 36, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Juan 10 dice que Él es el pastor. ¿Por qué? Porque sus ovejas la conocen y lo siguen. Pero hay personas que no conocen a Jesús. Él es el príncipe de los pastores, primera de Pedro 5. Y Él, cuando venga por segunda vez, Él va a venir ya a juzgar. Entonces, está viendo esa necesidad espiritual en las personas. Ve una oportunidad para poder testificarles, para poder compartirles del Evangelio a ese familiar, esa amiga, ese amigo que te conoce. Mira esa oportunidad para poderles testificar. Entonces en el 37 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque había necesidad. Falta ¿qué? Mano de obra. Es por eso que usted sigue orando, para que Dios toque el corazón de más personas y puedan seguir testificando, compartiendo la Biblia. Es por eso que usted sigue dando, con entusiasmo, con alegría. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Hay necesidad. No para presumir, es que yo hago esto, yo doy esto, yo estoy orando. No, sino porque hay una necesidad. ¿Cómo vio las personas? ¿Cómo vio Jesús a las personas? Repasando, vio fe en las personas. La cuestión es direccionar esa fe hacia la persona correcta, hacia Jesús. Hacia Jesús. 2. Vio un potencial en las personas, al igual que Mateo. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de otras personas, por medio de usted. Alguien vio ese potencial. Alguien vio que usted podía hacer grandes cosas para Dios. Igual, hay personas que están buscando a Dios y pueden ser un instrumento útil a las manos de Dios. 3. Vio la necesidad en las personas. Si bien había una necesidad material, como en la actualidad, también hay una necesidad espiritual. No tienen pastor, están están todas dispersas, están desamparadas. Entonces, eso es lo que Jesús vio en las personas. ¿Está viendo usted en ellas mensajeros visionarios, en el sentido de cómo ves tú a las personas? Nadie tiene la vida comprada. Amigo, amiga, quizás tú nos estás viendo. Nadie tiene la vida comprada. Nadie nos dice que mañana vamos a estar vivos, que de acá una semana vamos a estar vivos. Hemos visto muchas personas. Esta pandemia ya está dejando muchas cicatrices, vecinos, amigos, familiares que ya han partido. Pero nadie tiene, que nadie puede decir que voy a vivir 10, 5 años más. Tome la decisión de aceptar a Jesucristo como su único salvador personal. Él debe ser el Señor de su vida, no una religión, no otra persona. No ponga su confianza en eso, ponga su confianza en Jesucristo. Es la única persona que lo puede salvar. Y usted, hermano, hermana, ¿cómo ve a las personas? ¿Se ha relajado en testificar? ¿Se ha relajado?
Antes quizás hablamos de telenovelas, películas, deportes. Ya inició la Liga 1, mira la Champions. Discutimos distintas cosas, pero le estás compartiendo cómo ves a las personas. Otras personas los vieron como un espectáculo, como una oportunidad para criticar, como una oportunidad para sacar provecho. Oh, mira cómo Jesús las vio. Vio fe en las personas, vio potencial en las personas, vio una necesidad en las personas. ¿Estás haciendo eso? Vamos a orar, por favor, para así está terminando. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por este momento que nos das de escuchar tu palabra, de poder, Señor, entender más tu palabra. Te ruego y te suplico, Señor, que bendigas a cada hermano, hermana que está detrás de la pantalla, Señor, a las familias, que les ayudes a ver esa necesidad de poder compartir tu palabra, Señor, que no necesariamente necesitan ser un misionero en oficio, o un pastor, o un líder, un encargado de algo en la iglesia, sino, Señor, de que ellos miremos, Señor, la necesidad en las personas, miremos, Señor, esa oportunidad para poder testificar a otras personas. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto, amén. Hermanos, para mí una vez más ha sido un privilegio, muchas gracias.